capital. Igualmente en Sagún y en Lorica. Es una población estudiantil alrededor de 1.300, 1.200 estudiantes que tenemos. Entonces, la idea es poder tener este primer espacio contigo y poder de pronto en otros momentos que tú puedas compartirnos este conocimiento y poder enriquecer a nuestros estudiantes en esta línea que es bastante interesante y de bastante auge en estos momentos. Entonces, agradecerle también a los estudiantes, a los profesores, y que podamos ser el primer punto de encuentro entre la Universidad de Córdoba y expertos en este tema, y poder de aquí en adelante tener otros canales de comunicación. Gracias, Sebastián. Muchas gracias por la bienvenida y muchas gracias por las palabras. Ya me subieron los humos acá, ya me siento ingeniero, me siento experto, ya mejor dicho. Listo, Sebastián, gracias. Por supuesto. Vamos a esperar un momentico por si acaso alguien más quisiera entrar, a menos de que ya sepan que están todas las personas que puedan entrar, pero pues si no, esperemos 3 minuticos más y arranquemos a las 9:05, por si acaso alguien... No, podemos esperar. Igual el evento se invitó, está abierto a todos. La idea es conformar esta comunidad aquí pues desde el mundo académico, ¿no? Excelente, excelente. Mientras tanto, yo creo que les puedo ir preguntando, aunque no sé si tenemos como alguna forma de hacer como sería encuesta rápida. ¿Cuántos de los que están aquí cuántos, para empezar, cuántos más o menos será que ya programan en algún lenguaje de programación cualquiera? Que levanten la mano. O de pronto puede ser por el chat. Yo pensaría que la mayoría, Sebastián, porque la invitación más que todo fue a estudiantes de semestres avanzados. Listo, excelente. Entonces, sí. Y una pregunta, ¿tienes algún estimado de qué tantos puedan ser familiares con Python? En Java. Bueno, aquí escribió Jesús que en Java. Me imagino entonces que tal vez haya más fácilmente pues haya más conocimiento por el lado de Java, ¿cierto? Lo que pasa es que como es de tu conocimiento, Java es un lenguaje muy académico, ¿cierto? Sí. Para la concepción de la programación orientada a objetos, siempre la mayoría de las universidades se trabaja con Java. Se está incursionando en Python, pero no a la velocidad con que de pronto se está incursionando. Pero es perfecto porque así como que también me da una idea de cómo orientarme y cómo saber. Gracias Jesús y Juan Camilo que contestaron en Java, también Alejandro que contestó Java, PHP, HTML. Con eso también me hago como una idea de qué cosas como explicar y cómo orientar todo el tema para que sea más fácil de entender para todos. Y a la vez no hacerlo súper aburrido. Colab, sí, aquí dice Alejandro que creo que Colab trabaja con Python. Colab imagino que se refiere a Google Colab y sí, Google Colab es con Python. Entonces, seguramente pues haya algunos con Python. Y si alguno está haciendo Data Science, pues probablemente lo más probable es que haya hecho cositas con Python. ¿Será que vamos arrancando o esperamos un ratico más por si entra más gente? No, ya. Yo creo Listo. que ya podemos. Gracias. Excelente, arranquemos entonces, les voy a compartir la pantalla, veamos a ver si lo logro. Debería ser esta, creería yo. Vamos a ver. Ahí están viendo mi pantalla con los slides de introducción a FastAPI. Sí, señor. Excelente. Vamos a ver por acá, camarita.
que no nos moleste. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es una introducción a FastAPI. La idea es que es un framework que tiene high performance, o sea, alto desempeño, que es fácil de aprender, que es rápido de programar y que está listo para producción. Entonces, primero un poquito sobre mí, porque es que me trajeron aquí hoy. Entonces, yo soy Sebastián Ramírez, soy de Colombia, pero ahora vivo en Berlín, Alemania. Me pueden encontrar en GitHub, en LinkedIn, en Twitter. En este momento yo trabajo para esta empresa que se llama Forethought, que están haciendo cosas de Machine Learning, inteligencia artificial, para el área de Customer Experience. O sea, por ejemplo, cuando uno llama a decir como, oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué no me ha llegado mi producto? O escribe un mensaje, ¿por qué no me ha llegado mi producto? Todo eso queda registrado por allá en un sistema de administración de ventas, y lo que hace esta empresa para la que yo trabajo es procesar con inteligencia artificial todos esos tickets para ayudar a que las respuestas sean mejores y todo ese tipo de cosas. Encima de eso también trabajo como consultor externo con algunos otros equipos y con unas otras empresas y así. Yo he creado algunas herramientas de código libre como FastAPI, Typer, SQL Model, Asyncer. Hoy vamos a hablar de FastAPI y pues por eso es que estoy acá. Entonces, pues bueno, primero, ¿qué es esto de FastAPI y por qué es que podría ser interesante o relevante? Entonces, FastAPI es un framework para crear web APIs y es en Python. En este momento tiene 40,000 y pico de estrellitas, como 46,000, algo así, en GitHub, y ha estado creciendo como por 1,000 al mes. O sea, ha estado creciendo un montón y pues a la gente como que le ha ido gustando. En este momento lo usan Microsoft, Uber, Netflix y otro montón de empresas, un montón de empresas. El desempeño está entre los más altos de lo que se puede lograr en Python, y es el tercer framework más usado de Python. Los primeros son Flask y Django, que pues llevan ahí, no sé, 10, 20 años, y pues FastAPI ya en este momento es el tercero. Y en este momento es el que tiene más rápido crecimiento, según todos estos datos son según la encuesta oficial de desarrolladores de Python que lo organiza la Fundación de Python. El año pasado lo usaba como el 12%, ahorita lo usa como el 22% de las personas, o sea, ha estado creciendo muy rápidamente. Y según la encuesta de Stack Overflow, era el tercer framework más amado. Y Stack Overflow revuelve en su encuesta, revuelve backend y frontend. Entonces, cuando sacaron este resultado, FastAPI era, pues, entre comillas, más amado que React y que Vue.js y que varias cosas de frontend. O sea, como que, pues, ha gustado un poquito. Entonces, esa es la idea de qué es lo que es FastAPI, por qué es que sería relevante y, pues, por qué podría ser interesante como saber un poquito sobre FastAPI. Listo. Entonces, vamos a ver cuál es la gracia de FastAPI. FastAPI está basado en estándares. Está basado en OpenAPI, que es un estándar para definir cómo son todos los endpoints o todas las rutas de una API. Y OpenAPI por dentro utiliza JSON Schema. JSON Schema se usa para definir cuáles son los cuerpos de los mensajes, cuáles son los valores que pueden tener, los atributos, los tipos, todo ese tipo de cosas. También OpenAPI se integra con OAuth 2. OAuth 2 es un estándar para hacer autenticación y autorización. Cuando ustedes se meten en una página y dicen hacer login con Facebook o login con Google o login con GitHub o cualquier cosa de esas, todo eso por debajo está usando OAuth 2. Cuando le dicen autorizar esta aplicación para que tenga permisos de acceder a mi muro o que pueda comentar en mi nombre o cosas así, todo eso es... Entonces, esos permisos, esa administración de esos permisos y esa interacción entre diferentes aplicaciones, todo eso se maneja con OAuth 2. OAuth 2 está integrado dentro de este estándar OpenAPI y pues FastAPI está todo basado en esos estándares, entonces tiene soporte interno para todo esto directamente. Todo el diseño de FastAPI fue alrededor de esos estándares. Y como está basado en esos estándares, entonces se puede tener muy fácil integración con un montón de herramientas adicionales. Por ejemplo, se pueden tener docs automáticos del API. Entonces uno crea una aplicación súper sencilla y tiene una interfase, automáticamente tiene una interfase como esta que ven aquí a la derecha. Y todo esto está basado en las anotaciones de tipos estándar. Si ustedes usan Java, probablemente están acostumbrados a que cuando uno crea una variable, uno siempre declara cuál es el tipo de esa variable. En Python no es requerido declarar cuál es el tipo de la variable. Uno simplemente asigna y dice como, nombre, esto es igual a, y le pone el string ahí directamente, nombre es Sebastián, y ya. Pero en versiones nuevas de Python hay soporte opcional para declarar cuál es el tipo de las variables. Esto es en especial, normalmente Python puede pues inferir cuál es el tipo de cada variable, pero tener estas anotaciones de tipos es en especial útil cuando uno está declarando cuáles son los tipos de variables en los parámetros de una función, por ejemplo. Si uno tiene como, por ejemplo, no sé, dos parámetros, uno que es name y otro que es age,
el editor de código no va a tener cómo saber cuáles son los tipos de datos de esas variables. Pero si uno le dice name es un string y age es un número entero, entonces ya el editor va a saber cuáles son los tipos de datos y le va a poder dar a un autocompletado y errores en línea, todo ese tipo de cosas. Entonces las anotaciones de tipos es lo que provee que el editor pueda darle un autocompletado y errores en línea. Y otras herramientas que también, por ejemplo, en la línea de comandos que uno puede ejecutar para revisar si el código tiene errores de tipos y ese tipo de cosas, todo eso está basado en esas anotaciones de tipos, que pues son relativamente nuevas en Python. Pero entonces FastAPI lo que hace es que utiliza esa información de los tipos, de las anotaciones de tipos, y como que la exprime un poquito más para hacer conversión de datos automáticos, conversión automática de datos y validación de datos también automática. Entonces vamos a ver un poquito cómo es todo eso que les estoy diciendo. Bueno, el punto es que pues está todo basado en estándares sin esfuerzo extra. Bueno, ¿cómo es esto de que las anotaciones de tipos en Python? Entonces, no, puede que muchos no sepan mucho de Python, pero igual les voy a explicar los pedacitos que tienen que entender simplemente. Aquí estamos creando una clase. Esta clase se llama item y esta clase hereda desde la clase base model. Aquí este es el cuerpo de esta clase y en el cuerpo solamente estamos declarando cuáles son los atributos que tiene esta clase. Aquí estamos diciendo que name es un atributo de tipo string. Aquí no le estamos asignando un valor por defecto, estamos diciendo cuál es el tipo. Así es como se declaran los tipos en Python. Es la forma estándar de declarar los tipos. Aquí le estamos diciendo description es de tipo string, pero además le estamos diciendo que el valor por defecto es un string vacío. Estas anotaciones de tipos, saber que algo, por ejemplo, saber que item.description y tener autocompletado para esta description dentro de esta función que tenemos acá. No se fijen en todo esto, solamente la función. Aquí tenemos este parámetro item y le estamos diciendo a Python y al editor, oiga, este parámetro item va a ser un instance de la clase item, que es esta clase que creamos acá. Como le dijimos que va a ser un instance, entonces el editor, y esta es la manera estándar en Python de decir, esto va a ser un instance de esta cosa. Entonces ya el editor nos puede dar autocompletado para esta variable item, por este parámetro item. Nos puede decir, oiga, item tiene una cosa que se llama description. Entonces, si usted empieza a escribir .desc, el editor, si uno empieza a escribir eso, el editor le puede decir a uno como, ah, sí, aquí hay un description que hace parte de este item, seguramente eso es lo que está buscando. Entonces, todo esto es gracias a estas anotaciones de tipos estándar. Eso significa que tenemos autocompletado para todo y chequeos de tipos y errores por todos lados en el código, porque todo está basado en esas anotaciones de tipos estándar de Python. Y la gracia aquí es que esta es el string estándar de Python. No estamos importando una clase string desde FastAPI o algo así, sino que es el string estándar, el float estándar, todas estas son las anotaciones estándar. Bueno, eso significa que, como todo es basado en las anotaciones de tipos estándar, tenemos autocompletado en todas partes en el código. Yo no soy muy buen programador, no tengo muy buena memoria, se me olvida cuáles son los nombres de los atributos, los nombres de los métodos, todas esas cosas. Necesito que el autocompletado me ayude a acordarme cómo es que se llamaba cada cosa. Entonces, pues, con esto la idea es que pues, uno pueda tener autocompletado por todos lados y que el editor le ayude a uno a programar y a evitar errores. Y errores, pues, en cómo usa las variables y cómo usa todos los tipos de datos. Bueno, ahora sí, FastAPI. La idea de FastAPI es que es fácil y cortito. Este código que están viendo es una aplicación completa de FastAPI. Entonces, aquí estamos importando, from FastAPI estamos importando la clase FastAPI. Estamos creando una instance de esta clase FastAPI y lo estamos poniendo aquí en esta variable app. Entonces, app es un instance de la clase FastAPI. Luego, con este objeto app, podemos usarlo así. Esto se llama un decorador. Cuando ponemos este símbolo aquí, arroba, eso es un decorador y lo que hace es que a lo que sea que le ponemos este decorador, le estamos diciendo, oiga, usted vaya y afecte o use de alguna forma la cosa que tiene debajo. Entonces vamos a mirar primero esta función de aquí debajo. Entonces esta función es async, porque Python ahora tiene soporte para async y await. Y FastAPI por debajo es un framework async, lo cual permite que tenga alta concurrencia y que tenga todo el desempeño en todo ese tipo de cosas. Sin embargo, no es obligatorio usar async. Uno también puede usar funciones def normales y FastAPI hace la cosa inteligente por debajo para no causar problemas, sino que todo funcione bien. Pero bueno, el caso es que aquí esta es una función que se llama root y aquí estamos simplemente devolviendo, esto se llama un diccionario. En términos de Python es un diccionario. Creo que en Java se llama un hash map o algo así. No sé, yo no sé mucho Java, pero bueno.
Aquí simplemente estamos diciéndole, oiga, devuelva aquí este diccionario que tiene un message que va a tener el texto Hello World. FastAPI por defecto. Entonces, estamos creando esta función y lo que le estamos diciendo a FastAPI es, oiga, esta aplicación de FastAPI, cuando sea que alguien le haga un request usando el método GET, o sea, HTTP GET o la operación GET, y que vaya para la raíz, o sea, slash de la aplicación, esta es la función que yo quiero que maneje ese request. ¿Y qué es lo que quiero que haga? Que le devuelva este diccionario así directamente. Entonces, FastAPI va a coger y va a convertir este diccionario en JSON automáticamente y va a hacer que el response llegue en JSON, que la respuesta llegue con JSON. Entonces, esto sería el equivalente a un objeto de JSON. Y ya, eso es todo. Eso es lo que significa este arroba. Le estamos diciendo, oiga, usted esta cosa de aquí arriba, quiero que de alguna manera utilice lo que está aquí debajo, de alguna forma. Y la manera en la que lo utiliza FastAPI es que va a utilizar esta función para manejar los requests que lleguen a esta ruta. La idea con esto es que entre más código de FastAPI escribimos, menos código de la API en sí tenemos que escribir, porque FastAPI está todo hecho para que sea la menor cantidad de código posible y manteniendo todas las anotaciones de tipos y todos los chequeos y todo el autocompletado y todo eso. FastAPI, la idea es que trata de salirse del camino y dejarlo uno hacer su trabajo normalmente y que uno pueda utilizar todo el código que uno necesite, pero que uno se pueda enfocar en el código que es importante para la aplicación, en la lógica de negocio, en la lógica de la aplicación en sí. Listo, ahora vamos a crear una app un poquito más compleja. Esto es lo mismo que ya hemos visto antes, solo que ahora ya no estamos usando async, sino def, simplemente porque sí, porque podemos. Si tienen curiosidad de lo de async y no async, hay más detalles en la documentación, pero pues por ahora simplemente podemos decir que se pueden las dos. Ahora le estamos diciendo, oiga, cuando alguien vaya no a la raíz del dominio, sino que vaya a la ruta /items/ y que le pasen aquí un parámetro dentro del path, un parámetro dentro de la ruta. Esta es la función que quiero que maneje eso. Entonces, esto sería el equivalente a que digamos que tenemos la aplicación se está ejecutando aquí en somedomain.com. Si alguien viene y se va a /items/5, entonces este request, esta petición, este mensaje va a ser manejado por esta función. Y este items, pues es este mismo items de acá, y este 5 va a ser extraído acá como un parámetro de path. Por eso le tenemos este item ID aquí entre los curly braces, entre estos corchetitos con puntica que no me acuerdo cómo se llama. Y lo que hacemos es que le decimos a la función, oiga, esto va a recibir un parámetro que se llama item ID, y esto va a ser de tipo integer. De nuevo, este es el entero normal de Python estándar y estamos usando la sintaxis estándar para decir que esto es de tipo integer. FastAPI lo que va a hacer es que va a decir, bueno, este item ID es el mismo item ID que está aquí en el path, entonces tengo que extraer este parámetro, el valor de este parámetro lo tengo que extraer desde el path, o sea que va a extraer este 5 de acá. Pero además, si se fijan, pues esto es una URL. Una URL por defecto internamente es un string. No hay forma de meter otros tipos de datos, sino que pues todo es un string y toca de alguna forma convertirlo. Pero como le dijimos a FastAPI, este item ID, esto es un integer. Entonces FastAPI va a extraer este 5, que pues viene siendo un string que por dentro tiene el texto 5, y lo va a convertir en un integer y se lo va a pasar aquí a este parámetro como un integer. Es decir, dentro de nuestro código, los parámetros que recibimos van a tener el tipo de datos que declaramos acá. FastAPI se va a encargar de que el tipo de datos que declaramos es el tipo de datos que tenemos por aquí adentro. Entonces, si usamos autocompletado, si vemos los errores en línea son esas rayitas rojas que muestra el editor diciendo, oiga, usted está haciendo aquí algo incorrecto. Si no tenemos esos errores y si usamos el autocompletado, sabemos que pues el código va a funcionar bien y FastAPI se va a encargar de que este parámetro efectivamente tenga el tipo de dato que le declaramos acá. Por el otro lado también estamos diciendo, oiga, aquí hay otro parámetro que se llama Q. Esto es de tipo string y este tiene un valor por defecto que es none. Entonces, en Python, cuando una función como esta, solamente hablando de la función sin pensar en FastAPI, cuando una función tiene un valor por defecto para algún parámetro, eso significa que ese parámetro no es requerido, es opcional y uno podría ejecutar la función sin pasarle ese parámetro específico. Igual pasa con FastAPI, si le decimos que tiene un valor por defecto, entonces pues ya este parámetro no va a ser requerido, sino que ahora es opcional. Y
FastAPI, pues como ve que este Q no está en el path, entonces lo va a extraer de los query parámetros, de los parámetros del query. El query es la parte que va después del signo de pregunta, que es un montón de claves y valores, un montón de nombres que tienen algún valor asignado. Entonces aquí estamos diciéndole en este query, le estamos diciendo, oiga, Q va a tener el valor, por eso es el igual, va a tener el valor SomeQuery. Entonces aquí FastAPI va a extraer este SomeQuery, este texto SomeQuery se lo va a meter aquí dentro del Q y aquí dentro de nuestro código este Q va a tener el valor SomeQuery, va a tener ese string como el texto por dentro. Entonces así es como funciona. Digamos que ya creamos esta app completa, empezamos a ejecutarla y si nos vamos a /docs, automáticamente tenemos generada esta documentación interactiva del API. Tenemos aquí que ahí si mandamos un request con get, esto va a ser manejado por este bloquecito de acá, que pues en este momento está contraído, y que si mandamos un request con get, http get a /items/ y aquí va un parámetro item ID, entonces este es el bloquecito que lo va a manejar y este sí está extendido, entonces pues podemos ver el contenido por dentro de cómo es que ese es el request. Esto todo es en el navegador, sino aquí a /docs, no hay que hacer nada adicional para que esto funcione, esto todo por defecto funciona simplemente. Y aquí podemos ver que item ID es requerido y que va en el path y que tiene que ser un número entero. Y también tenemos que Q es un parámetro del query y que es un string. O sea, FastAPI está extrayendo esa información desde las anotaciones de tipos que son estándar de Python y está generando la documentación automáticamente a partir de eso. Entonces uno escribe un código simplecito y Good Guy FastAPI nos hace una interfaz interactiva de documentación del API por nosotros. Listo, ahora digamos entonces que chévere tener parámetros de path y de query, pero pues qué pasa si queremos recibir contenido en el request. Entonces vamos a decir que ahora vamos a manejar un endpoint o una ruta o yo los llamo path operations porque es la combinación de un path y una operación de HTTP que ahora va a ir para /food/ y que va a ser, en este vamos a recibir un cuerpo JSON en el contenido del mensaje, entonces ya no va a ser get, sino que ahora va a ser post. Entonces, cuando reciba un mensaje por HTTP que sea tipo post y que vaya a esta ruta, esta es la función que lo va a manejar. Es lo que le estamos diciendo aquí a esta aplicación de FastAPI. Y lo que le decimos a la función es, oiga, va a tener un parámetro que se llama food, y este food va a ser un instance de la clase food, que está acá. Entonces, ahora veamos cómo es que creamos esta clase food. Esta clase food la creamos así y heredamos desde esta clase que se llama BaseModel. Este BaseModel lo traemos desde acá, lo importamos desde Pydantic. Entonces resulta que FastAPI está creado encima de dos herramientas. Una se llama Pydantic, que es la que maneja todos los datos, validación de datos, documentación automática de datos, serialización o conversión de los datos, digamos, por ejemplo, de JSON a objetos de Python y luego de Python a objetos de JSON y todo eso. Eso todo lo hace Pydantic. Por el otro lado, la otra herramienta se llama Starlet, que es la que hace toda la parte web, la que maneja toda la comunicación usando HTTP y todo eso. FastAPI está creado encima de esos dos y los combina todos por dentro y les agrega un par de cositas y eso es lo que es FastAPI, básicamente. Entonces aquí le estamos diciendo, bueno, queremos esta clase food y si se fijan aquí no estamos creando ningún método de inicialización, que sería lo que se haría normalmente en alguna clase estándar. Crear algún método que recibe los parámetros con los que se van a asignar al nuevo instance que se cree, sino que aquí simplemente le decimos cuáles son los atributos y cuáles son los tipos de datos de esos atributos. Le decimos name va a ser tipo string y ingredients va a ser una lista de strings y esta lista de strings por defecto va a tener una lista vacía. Pydantic, usando el BaseModel, va a crear automáticamente el método de inicialización de esta clase. Entonces no tenemos que ponernos a crearlo manualmente, sino que él ya lo crea por nosotros. Y ya va a usar esta información con las anotaciones de tipos estándar para hacer la validación de esos datos que estamos recibiendo. Si se fijan, este list lo estamos importando aquí from typing. Typing hace parte del library estándar de Python, es decir, esto viene con Python. Y esta es la manera estándar de declarar anotaciones de tipos para decir que esta es una lista que por dentro va a tener strings. Si están usando Python 3.9 o alguna versión más nueva, no tienen ni siquiera que importar from typing, pueden usar list con L minúscula y igual usar estos brackets cuadraditos y eso va a funcionar. En versiones previas a Python 3.8 y así, sí hay que importar este from typing import list para declarar tipos, solamente para la declaración de tipos.
Entonces, declaramos esto así. Y FastAPI, como se va a encargar de que lo que recibimos es efectivamente un instance de esta clase food, entonces aquí por dentro del contenido del cuerpo del mensaje vamos a poder acceder a ese instance y a los atributos de ese instance. Entonces food.name efectivamente va a tener un string acá. Y si se fijan acá dijimos name es un string pero no tiene ningún valor por defecto. Entonces este va a ser requerido. Ingredients es una lista de strings pero sí tiene un valor por defecto que es una lista vacía. Entonces este no va a ser requerido. Listo. Miremos entonces esto cómo se ve. Si nos vamos a la documentación automática, ya vamos a ver que ahora tenemos un post, un request post. Ya no es get, sino post. O sea, utilizando HTTP post, que va a /food/. Y esto, usando ese mismo modelo de Pydantic, automáticamente genera la documentación y la información de cuál es la forma de los datos que se pueden recibir. Entonces aquí podemos ver que nos muestra que lo que él espera es recibir algo que, esto es un objeto de JSON. En Python es el equivalente a un diccionario. Creo que en Java se llama hashmap o algo así. De nuevo, no recuerdo bien. Pero aquí nos está diciendo que name es un string y que también puede tener ingredients, que es una lista o un JSON array de strings. Entonces, estamos teniendo documentación automática basada en el mismo código y el código está hecho basado en las mismas anotaciones de tipos estándar de Python. Entonces, escribimos código que es muy simple y muy apegado a los estándares de Python, sin hacer cosas raras o extrañas que necesiten algún soporte especial, sin necesidad de importar clases especiales, sin necesidad de meter algún microlenguaje en un string o algo así, sino puro Python estándar y FastAPI nos hace la documentación automática. Listo. Sí, me va a devolver un segundito, estamos acá. Si le hacemos clic a este botón de Try It Out, entonces resulta que esta documentación interactiva, automática que está en el navegador nos permite, pues es interactiva porque nos permite interactuar con el servidor. Si le hacemos clic en Try It Out, nos permite escribir cuál es el cuerpo del mensaje en JSON. Si le damos clic aquí en Execute, le va a mandar desde el navegador, le va a mandar ese cuerpo del mensaje al servidor que se está ejecutando localmente mientras lo estamos desarrollando ahí en vivo. Entonces, estamos desarrollando, tenemos el código ahí ejecutándose y desde el navegador mismo le podemos enviar datos a ese servidor que se está ejecutando y ver los resultados directamente. Entonces, en este caso le estamos enviando food, le estamos enviando una empanada, que los ingredientes son harina, carne, arroz y sabrosura. Y recibimos aquí el mensaje de vuelta y este mensaje, esto no es un ejemplo de mensaje, este es el mensaje tal cual como lo envió el servidor que se está ejecutando con FastAPI, la aplicación de FastAPI que estamos ejecutando, que decía que el mensaje era preparing empanada, porque lo que le mandamos fue una empanada, entonces pues nos contesta que está preparando una empanada. Entonces con esto podemos debuguear muy rápido la aplicación. Mientras la vamos escribiendo, tenemos la interfaz interactiva que nos muestra cómo utilizar ese API directamente. Y así podemos tener un servidor que puede manejar empanadas y ser muy feliz como este gatito gordito. Bueno, ahora digamos que queremos tener una aplicación de FastAPI que tiene un cuerpo de mensaje, pero también tiene un query. Entonces, ¿cómo hacemos ahora eso? Seguimos usando las anotaciones de tipos estándar y las ponemos en los parámetros de la función. Entonces, ahora recibimos un parámetro food, que es un instance de la clase food, y también vamos a recibir otro parámetro que es delivery, y esta delivery va a ser un boolean, va a ser un valor booleano, que por defecto es false. Entonces, tiene un valor por defecto, esto significa que delivery no es requerido. Y va a ser un boolean. Entonces, como esto no es un modelo de Pydantic, así como este de acá, no es una clase de Pydantic o algo así, sino que es un valor simple. Entonces, FastAPI por defecto lo va a extraer desde los parámetros de query, que son los que van después del signo de pregunta en la URL. Y como le dijimos que es un boolean, aunque el parámetro en el query va a llegar como un string, porque pues la URL es un string largo, FastAPI va a extraer ese valor y lo va a convertir en un boolean, de manera que lo que tenemos aquí dentro del código va a ser del tipo que le declaramos, es decir, delivery va a ser efectivamente un boolean. No va a ser, por ejemplo, un string que por dentro tiene la palabra false o true, sino que va a ser literalmente un objeto de tipo boolean. Listo, eso es todo lo que tenemos que hacer. Si ahí nos vamos ya a la documentación de nuevo, vamos a ver que no tenemos que hacer nada para que esto se actualice. Así es como lo usaríamos. Iríamos a la URL /food/ y luego le pasaríamos el parámetro de query, que es los que están después del signo de pregunta, delivery equals true. Delivery igual a true. Y así es como le diríamos que delivery tiene un valor de true. Y la documentación automática se actualiza automáticamente, se genera automáticamente. Y ahora vemos que tenemos este parámetro de query, que es un boolean y que se llama delivery. Pero además, como le dijimos a FastAPI, oiga, esto es un boolean, no puede ser un integer o un string, sino es literalmente un boolean.
Entonces, la documentación interactiva también nos muestra automáticamente cuáles son los dos posibles valores que le podemos pasar, true y false, porque pues, es lo único que realmente podemos recibir. Entonces, la misma documentación nos ayuda a asegurarnos que estamos enviando los datos como los esperamos recibir en el backend. Entonces ya no tenemos que poner todo en el cuerpo del mensaje, sino que también podemos usar parámetros de query para pasar información que no necesariamente sea relevante con el cuerpo del mensaje, que no necesariamente sea parte del request del mensaje directamente. Ahora digamos que queremos mandar datos que son más complejos, no solamente un JSON que tiene claves y valores que son string y ya, sino que queremos algo más complejo. Vamos a decir que ahora queremos mandar orders, va a ser una lista, ya no va a ser un solo objeto de JSON, no va a ser un solo diccionario o un solo hashmap, sino que va a ser ahora una lista de objetos o un array de JSON o un array. Y por dentro eso va a tener cada uno de los elementos de esta lista va a ser un instance de esta clase food. Es decir, cada uno de estos elementos lo que va a esperar es recibir un objeto de JSON que contiene sus propios valores, sus propias claves y sus propios valores. De nuevo, lo único que tenemos que hacer es usar las mismas anotaciones de tipos estándar. Decimos a FastAPI, así es como le diríamos a una función común y corriente en Python, le diríamos, oiga, este parámetro tiene que ser una lista de instances de la clase food. Y de esa misma forma en la que lo haríamos en Python estándar es como le decimos a FastAPI. Quiero que se asegure que lo que yo reciba aquí en este parámetro orders sea una lista de instances de la clase food. Y ya, eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces FastAPI se va a encargar de que eso es lo que recibimos acá. Entonces, como esto es una lista, lo que vamos a recibir, entonces podemos iterar por cada uno de esos elementos en la lista. Este es un for que itera por cada uno de los objetos dentro de la lista. Entonces, por cada food dentro de la lista de orders, vamos a hacer más cositas aquí por dentro. Entonces, food, que es este mismo food de acá, food va a ser un instance de esta clase food, porque eso fue lo que declaramos. Y esta clase food tiene un atributo que se llama ingredients. Entonces podemos iterar por cada food.ingredients. Este food.ingredients, esto va a ser una lista de ingredientes. Y podemos iterar por cada uno de esos ingredientes. Entonces aquí estamos otro for loop metido aquí adentro. Y estamos iterando por cada uno de esos ingredientes, estamos haciendo algo acá, lo estamos guardando todos en una gran lista y luego simplemente los devolvemos todos. Esto lo que está haciendo es que está cogiendo un montón de ítems de food y les está cogiendo todos los ingredientes y luego nos está devolviendo todos los ingredientes enteros en una gran lista. Digamos que es como para decirle, oiga, quiero preparar estos platos, ¿cuáles son todos los ingredientes que tengo que conseguir? Eso es todo lo que está haciendo esto. Este código, digamos que pues no es que sea súper importante, no es que nos vaya a salvar la vida ni nada, pero lo importante aquí es que podemos ver que esto efectivamente va a ser una lista de instances de food y cada uno de esos food va a ser pues efectivamente un instance de la clase food y que va a tener ingredients y que podemos simplemente iterar en todo eso y extraer toda la información desde el código adentro y crear estructuras de datos que pueden ser muy complejas así. Y si nos vamos a la documentación automática, entonces esto ya está actualizado, ya el ejemplo que nos muestra no es solamente un objeto de JSON, sino que nos muestra un array, porque pues aquí están estos square brackets o estos, no me acuerdo cómo se llama, corchetes cuadraditos, que por dentro tienen estos objetos de JSON. Entonces ya el ejemplo mismo sabe que con lo que estamos trabajando acá es una lista de elementos y no un solo elemento. Entonces, si queremos meter JSON, pero lo queremos meter dentro del JSON, podemos hacer eso. Usamos simplemente las mismas anotaciones estándar de tipos para declarar objetos que pueden ser arbitrariamente complejos y como estructuras de datos que pueden estar anidadas de formas súper complejas, pero todo eso lo podemos declarar con las anotaciones de tipos estándar de Python. Entonces, no tenemos que aprender una sintaxis nueva o algo diferente o algo raro, sino que eso sí directamente lo usamos y así nos va a funcionar. Ahora, ¿qué pasa si le mandamos datos inválidos? Y aquí es donde entra como toda la gracia de toda la idea de programar esto así y de utilizar este tipo de herramientas. Este es un ejemplo de datos que le estamos mandando. Estos datos, esto es JSON válido, o sea, no es como que la sintaxis esté incorrecta. No es como que, por ejemplo, tiene una coma extra aquí al final y que eso ya rompe JSON. No, esto es JSON válido. Pero miremos cuál es que sería el problema entonces acá. Esto es una lista, efectivamente, porque arranca con los corchetitos estos cuadrados con los square brackets. Entonces, pues es una lista. Hasta ahí vamos bien, porque dijimos que queríamos recibir una lista de orders. Y por dentro tiene objetos de JSON, o el equivalente a diccionarios de Python, o el equivalente a hashmaps, si es así que se llaman, pero luego ya al final me dirán si se llaman hashmaps o no. Y entonces, pues hasta ahí todo eso está bien.
Pero ahora miramos el primer elemento. Entonces el primero tiene un name, que es un string, y le habíamos dicho que queríamos tener un name, que es un string, entonces pues eso está bien. Tiene ingredients, habíamos dicho que podía tener ingredients, que es una lista, y vemos que si esto es una lista que por dentro tiene strings, entonces todo esto está válido, es decir, este elemento está todo válido. Miremos el siguiente elemento. El siguiente elemento tiene un name, que es un string, hasta ahora bien, pero este no tiene ingredients. Sin embargo, si se acuerdan, el ingredients habíamos dicho que era una lista de strings que por defecto tenía una lista vacía. Entonces, ingredients no es requerido, es decir, este también es válido. Entonces, el elemento en el index 0, o el primer elemento, está bien. El segundo elemento, que es el elemento en el index 1, en el índice 1, está bien también. Miremos el tercer elemento, que es en el index 2. Entonces, tiene un name, que es un string, hasta ahora está bien. El nombre es comida venenosa, que pues no suena prometedor, pero pues el nombre es válido. Ahora miremos los ingredientes. Entonces, ingredients está, que pues es aceptado que haya ingredients, y tiene una lista por dentro, entonces eso está bien. El primer ingrediente es sal, que es un string, eso está bien. Pero el segundo ingrediente, esto no es un string. Estamos esperando que los ingredientes fueran todos strings, y esto es un objeto que por dentro tiene un nombre que es alacranes. Pero pues esto es un objeto de JSON. Esto no es un dato válido. Bueno, entonces esto tiene ese errorcito acá en los datos que le estamos enviando. Son datos inválidos. Ahora miremos el último elemento. Tiene un food name, que es pan viejo, pero esto no es el name. Nosotros dijimos que name era requerido, y aquí no le estamos enviando name, sino que estamos enviando otra cosa que se llama food name. Digamos que enviamos este request, le damos clic aquí en execute, eso hace que el navegador le envíe esos datos al servidor que se está ejecutando en vivo. Y FastAPI automáticamente va a validar los datos utilizando esas anotaciones de tipos que hicimos, utilizando Pydantic por debajo, y va a asegurarse que si los datos son inválidos, devuelve un error automáticamente al cliente mostrándole exactamente en dónde están los problemas. Entonces, no solamente está validando los datos automáticamente y devolviendo un error diciendo, oiga, sus datos son inválidos, sino que dice exactamente en dónde es que son inválidos. Esto es súper útil para poder entender cómo es que está mal un request cuando se está enviando, para poder debuguear cómo es que se está enviando el request para, no sé, por ejemplo, el frontend que está comunicándose, que está tratando de enviar un request o cualquier cosa así por el estilo. Y vemos acá que el error del mensaje dice que hay dos errores. Podemos ver que nos muestra aquí dos errores. No solo nos muestra el primero, sino que nos muestra todos los errores de una vez. En el cuerpo del mensaje, dentro de las órdenes, en el index 2, o sea, el tercer elemento, dentro de los ingredientes, en el index 1, o sea, el segundo elemento, estábamos esperando que fuera un string. Pero pues ahí fue que mandamos los alacranes. Pero el caso es que con esta información acá podemos saber exactamente en dónde está el error y cuál es el error. Luego podemos ver aquí el otro error que nos dice que dentro del cuerpo del mensaje, dentro de las órdenes, en el index 3, o sea, el último elemento, el atributo name o el campo name era requerido y no lo mandamos, porque mandamos fue food name. Entonces aquí sabemos exactamente en dónde están los errores dentro del mensaje que estamos enviando y pues podemos rápidamente encontrar por qué es que estamos mandando algo mal. Es decir, FastAPI está cogiendo las anotaciones de tipos que le dijimos y que le pusimos, que ya no son útiles simplemente por el hecho de que nos dan autocompletado y errores en línea en el editor. Pero FastAPI está cogiendo esa información y encima de eso está haciendo validación automática de datos. Eso nos ahorra, no sé, 50 líneas de código por cada una de esas funciones, o 10 o 20, además porque es muy difícil hacer código de validación de datos que siempre, que no se explote. Siempre hay algún caso de alguna particularidad que uno no se le ocurrió revisar, y entonces uno revisa, que el diccionario sí, o que el objeto de JSON sí tenga este campo, o que sí tenga este otro, o que sí tenga tal, pero no se le ocurre a uno, por ejemplo, revisar que sí es un objeto de JSON, y si le mandan una lista, se le explota el servidor y server error. Entonces, teniendo esta validación automática de datos que es hecha por debajo de cuerdas con todas las posibles verificaciones, entonces nos ahorra un montón de código y podemos ejecutar el código asumiendo que todo está, que todos los variables y todo está bien, porque para el momento en el que se ejecuta el código del cuerpo de la función, ya FastAPI se aseguró de que los datos con los que estamos trabajando son todos correctos. Entonces, si recibimos datos inválidos, FastAPI le gruñe al cliente y protege nuestra aplicación del cliente que le está dando datos inválidos, pero si le mandamos datos inválidos, entonces FastAPI es así, caería amable con datos y todo el código se ejecuta sin ningún problema. Entonces, ahora sí, ¿cómo es esto de que el autocompletado en el editor y todo eso? Entonces, aquí volvamos a este ejemplo anterior que teníamos. Orders es una lista de instances de la clase food.
Entonces, cuando iteramos dentro de orders, el editor sabe que food es food. El editor sabe que orders es una lista y sabe que cada uno es de la clase food. También sabe que food va a tener un atributo ingredients y sabe que cada uno de esos ingredients va a ser una lista y sabe que cada uno de los ítems dentro de la lista va a... Entonces, de un for loop y el editor sabe que estos ingredients es un completado sabiendo que está correcto. No, un integer nos da el autocompletado porque sabe con lo que estamos trabajando. Y bueno, un for y aún así tener es muy difícil las anotaciones de en lo que está. Entonces, pues declararlo en los tenemos que declararlo en variables por dentro, tenemos que declarar muchas, ni siquiera tiene, pero parámetros ya con eso toda la inferencia automáticamente y pues como el autocompletado. Aparte del autocompletado, tipos que nos ayudan dentro del mismo código. De sumar ingredientes número entero, el editor va a ser capaz de ingrediente es un string, pues es un número entero, usted por error tienen que convertir de sumarlas porque darnos cuenta del mismo código viendo ayuda a prever, nos ayuda a prever un montón de errores ejecutando directamente mientras estamos editando el código, ejecutarlo en producción a que y tener que recibirlo, sino que en mí vamos a prevenir aquí me salió un bueno. Sí, disculpa, como que a ponerse se lapso, no sé si yo... Miremos, porque aquí parece estar bien. ¿Algún pedazo o algo? El último minuto se... Qué mal. Bueno, vamos a ver esto del autocompleto. ¿Entender o no sé? Mucho mejor. ¿Y lo se alcanzó a entender? La parte del segundo. Ahí. Ah, listo. Lo que entonces, gracias por avisarme. El editor sabe que no podemos un número entero. Pues eso sería un error. Uno a no funcione. Si es, pues explotaría tratando de sumar un string y eso no se puede. Y al poder ver ese mismo editor de código, el código, sino verlo, prevenir un montón y podemos prevenir en la producción directamente mientras siquiera de código. Opciones de tipo nos ayudan con esas cosas. Y bueno, los tipos estándar. Portar una nueva clase de FastAPI no, sino opciones estándar, los estándar de Python, todo el resto conversión automática, todo. Y ya más en general. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo esto que les estoy mostrando? Es una empeño ejecutada cero que se llama de lenguajes con bases de datos. Lo filtré sobre Python y Go es el lenguaje Go tiene que ser Python.
siempre más rápido que Python. Si se fijan, nosotros están pudiendo suficientemente rápido, un poquito a tener que algunos Go. Entonces, bastante buen desempeño lograr dentro. Ya está por acá. Popular sería Flask. Django popular, ese no alcanzaría por el Java. Todo eso es porque falta en nuevas herramientas y nuevas características. Por ejemplo, en async que le permiten tener funcional. ¿Cuál es el más rápido? Relevante por Ubicorn, que es el servidor que se ejecuta como a llamar la aplicación cualquiera de estas otras. Todas estas están abajo. Siendo Ubicorn cosas adicionales de todos acá. Es decir, esto tiene, pero pues el caso es que dentro del área de lo Python. Aquí en este FastAPI típico de recursos, entonces pues eso está bastante, pues es más de hacer el chiste. Otras características tiene es un sistema que es solamente crear y esta función básicamente por FastAPI del request, por ejemplo, o también para manejar o sesiones o para un montón de cosas. El caso es que en la mayoría no hay ningún tipo de, digamos, para específica, sino que una función común y corriente para FastAPI, utilizarlos. Si quieres autenticación o usuarios para FastAPI, usar lo que sea que usen directamente ahí. Tiene herramientas que se integran con. Entonces, lo que les decía con Facebook, autenticar, ese autenticar, integrar dentro de la aplicación, construyendo con FastAPI. Pueden también aplicación que permite de autenticarse con. Y creamos una aplicación con y super aplicación. También se puede poner un botón que sea autenticarse con o cosas así por el estilo, basado en estos estándares y FastAPI pues, alrededor y diseñar para todos estos soporte para WebSocket, tareas simples, mandar un email después de response, integración con GraphQL, con diferentes bases de ninguna base de datos, usarlo sin bases de datos, usarlo con una base de datos de SQL o algo que está en memoria como Redis, cualquier cosa, tiene templates, en fin, lo que todo se puede, de lo que uno esperaría, digamos, normal. No es buena idea a usar, ya tiene una aplicación o no sé, con algún framework. Es una aplicación que necesita nuevas características, no es una API, está generando HTML desde el backend. Tal vez a pensar en migrar a, no sé, útil por migrarse, que también hay equipos que a FastAPI otras herramientas, no necesariamente, pero pues digamos que más aplicaría a FastAPI, no sé, cuando es algo que es un API, o bueno, simplemente pues por todo que tiene. Ahora sí ya podemos detalles técnicos. Estoy molestando. Ahora podemos hacer
Una pregunta. Muchos están por aquí. Entonces, Cintia, adelante. Sí, Sebastián. Recuerda Bueno. que es que tenemos problemas de ya de estos lenguajes Jinja y adapta fácil y para todo Panda gráficas en sí predictivo de framework FastAPI tiene su directamente, o sea, el mío sería en Flask, FastAPI. Por ejemplo, migrar Flask a FastAPI es un pedacitos chiquititos y todo da igual. Primero, por Data Science, y no sé por qué FastAPI ha cogido fuerza en el área de data, sea como específicamente para Data Science. No sé por qué, porque pues Python, Don, lenguaje con el que se hace machine, también puede ser y he estado siempre muy área, entonces pues acabó llegando gente. FastAPI es en general de API. Sí, utilizan mucho para análisis de datos y hay muchos para FastAPI, Machine Learning y este tipo de. Hay uno que se llama generar data que se conectan automáticamente y que se generan dentro de FastAPI. Está Ray, que es una computación distribuida similar a Spark, pues y hecho detrás de eso son la empresa detrás de Spark. Para hacer computación especial, para hacer todo de Machine Learning y ellos directa con FastAPI, con ellos también. Da muchas frameworks y herramientas que partes directas con Hugging Face utilizan FastAPI también por debajo y así. Hay mucha interacción, depende el uno del otro, depende de que sea solamente o Data Science. Data Science no depende de FastAPI, pero implementan muy bien, es una combinación. Sí, son de la pregunta. Estoy mirando aquí, también había más preguntas. No sé si alguien más tenga alguna. Juan, universidad estudié. Ahorita al principio me estaban diciendo. Yo no soy, yo no estudié en la universidad. No fui homeschooler toda la casa. Estaba estudiando un montón y me quedé metiendo. Y bueno, un montón de invitados por universidades y pues trabajando en una empresa, yendo al Medio Oriente por acá y ahora estoy trabajando en Estados Unidos, pero pues fui a la universidad. Por aquí hay unos pandas que mencioné. No estoy mal, un segundito. Y mientras tanto, una pregunta. Comida. Aunque los ejemplos de FastAPI eran con comida, mandar comida a que se conecta con esta que se llama Pandero en el chat. No sé si alguien tiene una pregunta. Ángel Branco pregunta en FastAPI que es entenderlo. Mi API, digamos que intentando crear por muchos años, estoy nuevo por muchos años, los aprendizajes, los frameworks que iba a poder tener todas esas características en un solo lugar.
al final eso fue lo que acabó dando fruto de la API. Es un montón de los, muchos otros hay herramientas. Todo eso, de toda esa historia, hay una sección que se llama alternativa y hace inspiración. La historia en sí, como que explica todas las cosas que inspiran, incluyendo los frameworks. Ahora, recomendaciones daría para aprenderlo. FastAPI está escrito, la documentación de FastAPI, y es algo a lo que le he puesto muchísimo énfasis, a que la documentación sea muy fácil de aprender y de estudiar, y está hecha como un tutorial. Entonces, si uno arranca desde la primera página y va siguiendo una por una, es como si fuera una especie de libro de FastAPI en el que uno va aprendiendo todos los conceptos necesarios, cada vez aprendiendo un poquito más, pero que desde el principio, desde lo primero que usa, ya puede ser útil para trabajar con eso, y pues uno puede seguir profundizando cada vez más. Entonces, eso sería lo que recomendaría para aprender. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta por ahí? Bueno, y esta es la página de la documentación. Si quieren revisar cómo es que funciona, pues es ahí. Voy a dar ya de compartir pantalla. Sebastián, por último, ¿qué perspectivas tienes de tu framework para las próximas versiones? ¿Cuál es ese camino, ese milestone que tienes pensado para crecer? Hay varias cositas, nada como súper trascendental y que cambie un montón, pero hay varias cositas que van a mejorar, poder escribir incluso un poquito menos de código, que sea un poquito más automático ciertas cosas. Entonces, pues, digamos como que son cositas por ahí lo que quiero mejorar. También quiero mejorar en las herramientas adicionales y como complementarias. Por ejemplo, ahorita estoy contribuyendo un montón a un proyecto que no es mío, sino que lo hizo otra persona para comunicarse con MongoDB, y que pues está diseñado para que funcione con FastAPI. Entonces es basado también en Pydantic, y entonces estoy contribuyendo ciertas cosas que facilitan la interacción, y en especial la migración de códigos anteriores a códigos anteriores a FastAPI, comunicándose con MongoDB, pero teniendo todas esas anotaciones de tipos y autocompletado de chequeos de errores y todo ese tipo de cosas. Por aquí había otra pregunta de José Andrés. ¿El query utiliza populate en FastAPI? José Andrés, si quieres, no sé si entiendo bien la pregunta, no sé qué significa populate. Si quieres puedes desmutearte y me clarificas. Y mientras tanto, usuario dijo, excelente, ¿alguna recomendación para poder tener esa agilidad? Agilidad de, no sé, agilidad de qué, de utilizar FastAPI. Yo creo que aprender FastAPI puede ser útil. Igual, lo bueno de FastAPI es que uno puede mirar la página principal, solamente el tutorial de la primera página, que son 10 minutos, y ejecutarlo localmente, ya eso es suficiente para uno saber si le gusta o no, si va a ser como útil o no. Si no le gustó esa primera página, de ahí sigue peor. Si sí le gustó, entonces probablemente sí le va a gustar todo el resto. Mike Regel Gira le pregunta cómo es la experiencia laboral en Berlín. Berlín es divertido, es una ciudad bien curiosa. Sin embargo, yo llegué en plena pandemia, entonces tampoco es que haya como explorado un montón la ciudad. Por el otro lado, yo no estoy trabajando para una empresa en Berlín. Yo estoy establecido aquí en Berlín y ya vivo acá, pero en este momento estoy trabajando principalmente para una empresa en San Francisco, que es Forthon. También ahora estoy trabajando para esta otra empresa que se llama Anyscale, que son los que hacen este sistema de computación distribuida, pero son igual allá mismo en San Francisco, como a una cuadra o no sé. Entonces, pues en este momento estoy trabajando más que todo para gente en esos lados. Pero pues igual Berlín tiene sus cosas interesantes y Europa tiene sus cosas interesantes en la forma en la que trabajan y como en la forma en la que la cultura de trabajo y todo ese tipo de cosas. ¿Dictas cursos o tienes tutoriales? Esto lo preguntó Juan José. Digamos que las cosas principales que hago es en la documentación y mejorar la documentación y agregar más cositas en la documentación, y también pues proyectos nuevos, por ejemplo Typer, para hacer aplicaciones de línea de comandos que también tengan autocompletado y todo en la aplicación y en la terminal de los usuarios que lo están usando.
Hay otro que se llama SQL Model, que es para interactuar con bases de datos de SQL, otro que se llama Syncer para hacer cosas de async y await y combinar código asíncrono con código no asíncrono. Como que cada que hay cositas que veo que puedo hacer y que sean útiles, las pongo públicas por ahí, pues como que ahí son gratis y las puede estudiar cualquiera. Digamos que, no sé, he hecho un par de workshops, por ejemplo, hice un workshop en Colombia, en Medellín, con Ruta N y cosas así, y pues no sé, una que otra vez con alguna empresa, pero casi siempre es como todo, pues está por ahí público. O cosas como esto que pues es simplemente una charla, digamos. A ver, Javier Enrique pregunta, en este ámbito del desarrollo para tener éxito se debe tener un buen nivel de inglés. Sí, el inglés es súper importante y saber inglés lo suficiente para poder trabajar, eso puede significar, fácilmente puede significar 3 o 4 veces el salario de lo que ganaría uno sin tener inglés. Sin embargo, no es necesario que sea un buen nivel de inglés, o sea, que sea muy buen inglés, no es necesario que sea inglés suficiente para comunicarse por texto y para entender lo que le están escribiendo a uno y hacerse entender lo que uno está diciendo. Ese inglés es suficiente, porque igual la mayoría de los casos uno va a acabar trabajando con gente que también es de otro montón de países, de China, de India, de Rusia, de un montón de países de Europa del Este, y pues es un montón de gente que tampoco, que el inglés tampoco es su lenguaje nativo, no es su primer lenguaje, entonces también tienen un montón de errores como los que tendría uno viniendo desde Colombia. También tendrían un montón de errores en el inglés y pues ya están todos acostumbrados a que estamos todos acostumbrados a que pues todos hablamos más o menos, pero pues nos hacemos entender, porque igual lo importante es programar y lograr el producto y lograr resolver los problemas que son importantes. Entonces, pues, desde que no tengan un inglés suficiente para comunicarse, eso es lo más importante. Digamos como que esperar a tener un inglés perfecto y hacer Shakespeare no es buena idea porque no es necesario y como que uno nunca llega allá, pero sí es importante aprender el suficiente inglés para comunicarse porque pues se abre la cantidad de oportunidades que se abren, sí es enorme. Otra pregunta por acá, ¿cómo podemos buscar en las redes sociales para alguna inquietud de aprendizaje? Esto lo preguntó usuario, venga, les comparto otra vez la pantalla porque eso está por acá. Me pueden buscar, yo estoy aquí en GitHub, sí estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Yo estoy en GitHub, aquí estoy en LinkedIn y aquí estoy en Twitter, en esas son en las que más comparto cosas, cuando, no sé, cuando hago actualizaciones o cuando estoy pensando en alguna cosa o cómo hago algo o que voy a hacer alguna otra charla o algo, normalmente lo comparto en LinkedIn y en Twitter. Entonces, pues esas son como las redes sociales principales que uso por ahí. @tiengolo, sí señora, @tiengolo por todos lados. Otro factor sería el manejo, entonces a ver, Enrique dice que otro factor sería el manejo de plataformas como Git. Sí, aprender a usar Git y aprender a usar GitHub es súper importante en general para programar en cualquier lado, no solamente por acá, también en Colombia pues es súper importante. Sí, digamos que también no sé, por ejemplo en el área de Data Science, a veces como eso acaban usando un montón de notebooks como Google Colab o cosas así, se acaba haciendo un desorden de notebook versión 1, versión 2, versión 3, versión final, que pues es terrible, pero muchas veces eso pasa. Entonces, pues, incluso ahí, yo creo que tal vez sería más importante el inglés, a veces incluso que Git. También Git es muy fácil, pues es relativamente fácil de aprender lo necesario para trabajar con él. Git es una cosa enorme que tiene 1000 comandos que nadie se sabe, pero si uno se sabe las cositas básicas para poder trabajar con eso, eso es lo que es más importante. Aquí también pregunta Javier Enrique, tener la sapiencia para realizar trabajo colaborativo e interdisciplinario. Sí, señor. Sí, eso es importante. Juan nos dice pull request 100%. Sí, señor. Hacer pull requests es súper, aprender a hacer los pull requests es súper importante. Sin embargo, son como, no sé, 3, 5 conceptos que hay que aprender, que es como cómo hacer pull con Git, luego cómo hacer push al branch de uno y luego cómo hacer el pull request del branch de uno a otro branch o algo así. Y eso además en código libre. Si uno está trabajando en una empresa, normalmente todos comparten los mismos branches y es ahí directamente, ni siquiera hay que pensar en cosas de forks y todo eso. Entonces, pues, es incluso más simple cuando uno está trabajando directamente. Y además hay muchas herramientas como de interfaz de usuario, de hacerle clic y aceptar y sin tener que aprender un montón de la parte de línea de comandos. Entonces, pues con eso uno puede defenderse. Michael pregunta, ¿hablas alemán? ¿Qué tal se te da y cómo puedo aprender a usar Dativ sin fallar en el intento? No hablo alemán. Llevo 2 años y medio acá y no he podido aprender. Estudio Duolingo como 5 o 10 minutos al día y eso todavía no ha podido.
no soy capaz. Sin embargo, en Berlín, como está tan lleno de gente de todos lados, uno se defiende con inglés. Cuando estoy pidiendo un café, trato de pedirlo en alemán, me miran con cara, me miran y me ven la cara de desespero tratando de hablar, y ahí mismo cambian de una vez a inglés y me dicen, gracias por el intento, pero díganos qué es lo que quiere y ya. Entonces, pues sí, se defiende. Con el aprender a usar dativos, esos son los dativos, que es una de esas formas de cómo funcionan los verbos. Acá que pues esto es todo un enredo alemán, y pues sí, eso es alemán, porque todavía no podía. Bueno, otra pregunta por acá, gente, que también no hemos conseguido la grabación y toda sesión, algunas personas no pudieron asistir. Sebastián, qué pena, disculpen. Para eso estamos colocando el formulario de registro para posteriormente compartir la grabación del taller. Entonces, si no se han anotado, por favor se registran y con mucho gusto les estaremos enviando el link. Sebastián, sabemos de tus compromisos, te agradecemos inmensamente tu espacio, el detalle con nosotros. Acá en la sabana de Córdoba y Sucre, la universidad, están las puertas abiertas. Esperamos en otra oportunidad contar contigo, con tu experiencia y pues nada, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, por Muchas tu gracias por la detalle. invitación y gracias a todos los que asistieron. Ojalá que pueda haber sido algo útil e interesante. Muchas gracias a todos. Muy interesante. Gracias. A los asistentes, muchísimas gracias por su participación. Para nuevos eventos y talleres les estaremos comunicando por nuestros canales. Que tengan un excelente resto de día. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, profesor. Sebastián, no sé si tú conoces a Jorge Caballero de DF4A. De DF4A. Sí, que trabaja en Correlation One. Ah, yo creo que pues estoy